¿Cómo nace una nación moderna? Pues muchas veces nace en mitad del caos más absoluto. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que se forjó en plena guerra, la Constitución de 1812. Y ojo, porque no fue solo la primera de España, no. Fue el texto que se atrevió a imaginar un país completamente nuevo, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la España contemporánea. Para entenderla bien vamos a hacer un viaje. Primero iremos a su origen, en pleno ocaso del absolutismo. Después descifraremos sus principios, que eran una auténtica revolución. Veremos el nuevo orden político que proponía, porque su historia fue tan turbulenta, y al final descubriremos el legado tan enorme que nos dejó. Todo arranca en 1808. Hay que imaginarse la escena. España está sumida en un caos total. Napoleón ha invadido el país, nuestro rey, Fernando VII, está fuera, retenido en Francia, y en el trono tenemos a un rey impuesto, José Bonaparte. Este vacío de poder fue, precisamente, la chispa que encendió un levantamiento popular como nunca antes se había visto. Claro, ante la ausencia del rey, ¿qué hacen los españoles? Pues algo completamente inédito. Deciden gobernarse a sí mismos. El poder del pueblo se organiza primero en juntas provinciales para la defensa, que luego se coordinan en una Junta Suprema Central. Pero el ejército francés avanza y los va acorralando hacia el sur, hasta Cádiz. Y allí, en el último rincón libre del país, se convocan unas cortes que iban a cambiar la historia para siempre. En ese momento había, digamos, dos proyectos de país enfrentados. Por un lado, el Estatuto de Bayona. Ojo, esto no era una constitución votada, sino una carta otorgada, un texto impuesto por Napoleón que apoyaban los afrancesados. Ponía al rey en el centro de todo. Y por otro lado, el proyecto de Cádiz, una constitución soberana, donde el poder nacía de la nación y el órgano principal eran las Cortes. La diferencia, como se puede ver, era abismal. Vale, entonces, ¿cómo se construye este nuevo Estado desde cero? Pues la mayoría liberal que había en Cádiz lo tuvo clarísimo. Había que demoler el antiguo régimen. Y para eso plasmaron en la Constitución tres principios que eran sencillamente revolucionarios. El primer pilar y el más rompedor de todos es el de la soberanía nacional. Esta es la idea que lo cambia absolutamente todo. El poder ya no viene de Dios y se lo da al rey, como en el absolutismo. No, ahora emana del conjunto de los ciudadanos, de la nación, que se convierte en la única fuente de poder legítimo. Y aquí, la clave, el detalle donde está todo el debate. Es una sola palabra: esencialmente. Fijaos que no dice exclusivamente. Este matiz, que parece pequeño, fue una concesión a los sectores más moderados y a los absolutistas. Y claro, se convirtió en una fuente de conflicto constante, porque los liberales decían que la soberanía era solo de la nación, mientras que los absolutistas se agarraban a ese esencialmente para decir que el rey también podía compartirla. El segundo gran principio es la separación de poderes, una idea clásica del liberalismo para luchar contra la tiranía. La lógica es aplastante. Si un rey absoluto concentra todo el poder, la solución es dividirlo en trozos, en funciones distintas, para que se limiten y se controlen entre sí. Todo para proteger la libertad de los ciudadanos. Y así se repartió el pastel. El poder de hacer leyes, el legislativo, para las Cortes con el rey, el de ejecutar esas leyes, el ejecutivo, para el rey, y el de juzgar, el judicial, para los tribunales. Pero atención a un detalle crucial. Diseñaron una separación muy rígida, casi sin puentes entre los poderes. Y esta rigidez, que estaba pensada para limitar al máximo al rey, acabó generando un montón de bloqueos y conflictos en el futuro. Y el tercer pilar es el de la representación nacional. Aquí se acaba con esa idea medieval de que los diputados representan a su estamento, ya sabes, la nobleza, el clero. A partir de ahora, los diputados representan a la nación entera, en su conjunto, sin distinciones. Esto es, literalmente, el nacimiento de la política moderna en España. Bueno, pues con estos principios ya sobre la mesa, vamos a ver cómo se construyó la nueva arquitectura del poder, la monarquía constitucional española. Esta tabla resume a la perfección el nuevo equilibrio de poder. Las Cortes se convierten en el órgano central del sistema. Tienen el poder legislativo y, algo importantísimo, el control del dinero, de las finanzas y los impuestos. El rey, por su parte, se queda con el poder ejecutivo. Puede proponer y sancionar leyes, pero sus poderes absolutistas han desaparecido por completo. Pero el texto tenía otras señas de identidad. Era larguísimo, muy detallista, 384 artículos. Querían dejarlo todo atado y bien atado. También era increíblemente rígido, casi imposible de reformar. Y aunque reconocía derechos como la libertad o la propiedad, lo hacía de forma un poco dispersa, sin un capítulo específico. Y aquí llega la gran contradicción. A pesar de su espíritu superliberal, imponía el catolicismo como la única y perpetua religión del Estado. Claro, con un texto tan revolucionario, era inevitable que su aplicación fuera complicada.
Entramos ahora en la fase más turbulenta de su historia, que está marcada por una lucha constante entre los que defendían la Constitución y las fuerzas de la reacción absolutista que no la querían ni en pintura. La vida de la Pepa fue una auténtica montaña rusa. Se aprueba en el 12, se deroga solo 2 años después, se restablece en 1820, se vuelve a abolir en el 23 y tuvo una última y brevísima vida en 1836. Su historia es en realidad la historia de las luchas políticas de todo el siglo XIX español. El primer gran golpe llega en 1814. Acaba la guerra, vuelve Fernando VII, al que el pueblo llamaba el deseado, y lo primero que hace es negarse a jurar una constitución que le quitaba poder. Sacó un decreto, la declaró nula y sin efecto, restauró el absolutismo y empezó a perseguir a los liberales con muchísima dureza. A pesar de todo, la Constitución volvería. Su periodo de vigencia más largo fue de solo 3 años, el llamado Trienio Liberal. Todo empezó en 1820 con un pronunciamiento, un levantamiento militar del general Riego que obligó al rey a jurar la Constitución. Pero la alegría duró poco. Terminó de forma abrupta con otra invasión francesa, la de los 100.000 hijos de San Luis, que venían a restaurar de nuevo el absolutismo. A ver, a pesar de que se aplicó a ratos y de sus fracasos prácticos, sería un error enorme medir la importancia de la Constitución de 1812 solo por los años que estuvo en vigor. Su verdadero poder reside en su legado, en una influencia que fue muchísimo más allá de su vigencia. Y aquí está la clave de todo. Su vigencia fue corta, sí, pero su influencia fue eterna. Los principios que proclamó, soberanía nacional, derechos, separación de poderes, se convirtieron en el ADN, en el gran símbolo de todo el movimiento liberal español del siglo XIX. Su huella es innegable y se ve en 3 direcciones. Primero, fue la madre de todo el constitucionalismo español que vino después. Todas las constituciones del XIX la miran, ya sea para copiarla o para llevarle la contraria. Segundo, fue un faro para las revoluciones liberales de toda Europa, en Portugal, en Italia, y tercero, cruzó el Atlántico y sirvió de modelo para las constituciones de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Y terminamos con una pregunta que es el gran debate histórico sobre este texto. ¿Fue un proyecto demasiado avanzado para su época, un ideal imposible de aplicar en aquella España, o fue, a pesar de todo, la semilla necesaria e inevitable de la que acabaría germinando con mucho esfuerzo la España moderna? Ahí queda la reflexión.